De Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis uno a pensar más de lo que está escrito. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro, porque ¿quién te distingue o qué tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciado, ya estás rico en nosotros, reinás, y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, puesto hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos y trabajamos con nuestras propias manos. No nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Dice, no os escribo esto para vergüenza, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, yo tendré mucho. Padre, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como yo nunca hubiese de ir a vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Dios amado, Dios te da gloria por esta bendición en esta noche de poder estar delante de tu presencia. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que tu bendición sea sobre sus vidas, Señor. Dios te da gloria. Sé que tú has depositado algo especial en cada corazón y en cada vida. Pero en esta noche, Señor, te ruego que tu nombre sea glorificado, Señor. Tu palabra dice que lo que por gracia recibimos, que por gracia también lo tenemos que dar. Señor, somos hijos agradecidos, que estamos, Señor, delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Dios de la gloria, Dios amado, sé que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú no pararás hasta finalizarlo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor de gloria. Sea el nombre del Señor. Tomen asiento, hermano. Damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos da. Pero sabe que el Señor puso en mi corazón esta palabra de poder compartir con cada uno de ustedes delante de la presencia del Señor. Creo que lo que estamos aquí en esta noche, en este día, ya hace un tiempo que estamos en el Señor. Amén. Ya estamos caminando, transitando, estamos conociendo cada día más del Señor. Estamos experimentando también cosas nuevas, hemos experimentado cosas nuevas, pero también hemos llegado a un tiempo donde verdaderamente entendemos que como hijos de Dios hemos sido elegidos por el Señor para cumplir el propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Y sabe que el propósito de parte de Dios para con nuestra vida es maravilloso, solamente poder entenderlo y comprenderlo y ponerse en las manos del Señor. Creo que cada uno de los que estamos hemos llegado al Señor con diferentes dificultades, con diferentes inconvenientes, necesidades. Tal vez muchos llegaron a la presencia de Dios, ¿no es cierto?
destruidos, enfermos, desahuciados por la ciencia, por la medicina, por la sociedad. Personas que tal vez, ¿no es cierto?, estaban allí al borde de la muerte, pero el Señor tuvo misericordia y nos trajo delante de su presencia, y vimos la mano del Señor en nuestra vida, vimos la mano de parte de Dios en nuestra vida de una manera especial, y hoy entendemos que en Cristo todo lo podemos, ¿sí? Que en Cristo nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos en el Señor, y juntamente con Él sabemos que Él nos lleva siempre de victoria en victoria, amén, porque tomamos la palabra de parte del Señor. Pero en esta palabra que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, ¿saben que una de las cosas que estudiando la palabra de Dios acerca de la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio es una de las iglesias más problemática, y es la iglesia que más problema le dio al apóstol Pablo? Pero sabe que esa iglesia de Corintio, cuando el apóstol Pablo llegó a aquel lugar, una de las cosas que dice que estaba tan tomada por el enemigo, donde abundaban diversas, hermanos, ¿no es cierto?, costumbres, hábitos, pero también dice la palabra del Señor que en esa tierra se adoraba a la diosa Afrodita, que es la diosa del sexo. Entonces, como era un puerto, mucha gente llegaba de diferentes lugares a ese lugar para deleitarse y también para hacer sus negocios, pero al ser un puerto, un lugar comercial, había abundancia en la parte económica, era un lugar muy rentable. ¿Por qué? Porque había mucho movimiento, pero las gobernaciones de aquellos lugares no les importaba, ¿no es cierto?, que en la ciudad o el lugar vivieran en el libertinaje o estuviera cada uno haciendo su propia vida como ellos quisieran, más allá de que vivían una vida pervertida, pero saber total de que cada uno aportara, ¿no es cierto?, de su ganancia o de su dinero. ¿Para qué? Para que haya más crecimiento en aquel lugar. Pero el Señor envió al apóstol Pablo a aquel lugar de Corintio a predicar la palabra. Me envió el Señor a predicar la palabra, y Corintios en los tiempos pasados era una tierra que le pertenecía a los griegos, pero luego, hermano, cuando vino, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, se apoderó de esa tierra, y como veía que Corintios era un lugar, hermano, donde había mucha prosperidad, mucho comercio, mucho movimiento, los romanos tomaron ese lugar como capital, y donde ellos le cambiaron el nombre, ¿no es cierto?, a Acaya. Pero a ese lugar había tanto mover que, hermano, que se movían unos espíritus inmundos de diversas maneras que hacía que la gente se pervirtiera cada día más y más. Pero el Señor envió al apóstol Pablo a Corinto. El Señor envió al apóstol, hermano, que fue escogido, elegido por el Señor, siendo que el apóstol Pablo fue cambiado, transformado por el poder de Dios, donde dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero también dice que testificaba de cómo el Señor se le había aparecido. Pero el Señor eligió al apóstol Pablo, haciendo Saulo de Tarso como un instrumento en sus manos, sin importar la vida anterior que él vivía. Como dice el mismo Pablo, ¿no es cierto?, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y esa misma palabra también la testificamos cada uno de nosotros, porque desde que estamos en la presencia del Señor, nosotros sabemos que estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que hoy estamos transitando, caminando en el camino de la verdad, en el camino de la bendición, en el camino que Cristo Jesús nos ha marcado, para que la gloria de Dios sea glorificada en nuestras vidas. El apóstol Pablo llegó a aquel lugar, y sabe que en aquel lugar fue una gran bendición para él. Fue una gran bendición haber llegado a aquel lugar, hermano, de Corintios, porque más allá de todas las cosas que pasaban en aquel lugar, porque era una ciudad muy peligrosa, era una ciudad también donde abundaba muchos malhechores, mucha maldad, mucha perversidad. Era tremendo las cosas que sucedían en aquel lugar. ¿Por qué? Porque había una posesión diabólica, satánica, que se había apoderado de esa ciudad. Y sabe que cuando el Señor le envía al apóstol Pablo a Corintios, Pablo llega a aquel lugar y comienza a predicar la palabra.
pero Dios comienza a revelarse a la vida del apóstol Pablo, como dice Pablo a los Gálatas, que él no predica por, ¿no es cierto?, por enseñanza de hombre ni por hombre, sino por la predicación, por la revelación de Jesucristo. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía revelación de parte de Dios, pero Pablo tenía revelación porque era un hombre que estaba sometido a Dios, porque era un hombre que estaba consagrado para el Señor, era un hombre que buscaba de Dios, se santificaba cada día, era un hombre de oración, era un hombre de mucho ayuno, era un hombre de mucha búsqueda del Señor. Él hacía muchas vigilias. Dice la palabra de Dios, hermano, que él, por la causa de la palabra, dice que fue perseguido, fue despreciado, fue apiedrado. También dice que, hermano, ¿no es cierto?, estuvo en peligro de muerte, estuvo, dice, en alta mar. Pero una de las cosas, dice que estuvo en peligro también de su misma nación. Y sabe que él experimentó muchas cosas, pero algo muy especial él pudo recibir de parte del Señor, que Corintio fue un lugar que lo marcó en su vida, lo marcó en su ministerio. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, comenzamos a examinar la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo conoció a mucha gente en Corintio. Una de las cosas que la palabra de Dios nos habla, dice que cuando Pablo estaba en Corintio, hermano, predicando la palabra de Dios, conoció, ¿no es cierto?, a la abuela de Timoteo, conoció a la abuela Eloida, y luego conoció, ¿no es cierto?, a través de la abuela, conoció a su madre Eunice, y luego a Timoteo. Ellos se convirtieron al Señor, y así como ellos se convirtieron al Señor, muchos se convirtieron al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios obraba no solamente, hermana, con palabras, sino con poder, con autoridad, con milagros, con prodigios, con maravillas, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, sobre la vida de todos aquellos que creen en el poder de la palabra. Alaba del Señor, bendito sea su nombre. Y el apóstol Pablo experimentó algo muy especial. Sí, no le voy a contar tanto la historia, voy a resumir para poder, pero le estoy haciendo una presentación. Pablo tenía tanto amor, quería tanto a Corintios, que cuando él llegó, esa ciudad estaba tan pervertida que él ganó muchas almas para el Señor y conoció a muchas almas, conoció mucha gente, y en medio de toda esa gente que él conoció, hermano, muchos hombres y mujeres de Dios que fueron cambiados, transformados por el Señor. Entonces él hizo, hermano, ¿no es cierto?, una gran familia, tuvo un equipo grande que trabajó al lado, hermano, del apóstol Pablo. Pero una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que el apóstol Pablo, cuando él comienza a predicar la palabra, y la verdad que él tiene unas experiencias tremenda. Pero hay algo que vamos a tomar en esta noche para que nosotros podamos entender esta palabra de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Una de las cosas que el apóstol Pablo, cuando él habla del ministerio, ¿sí? ¿Sabe que dice la palabra que si alguno anhela obispado, buenas cosas desea, dice la palabra del Señor? Pero dice que el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar también a otro. Dice, no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? Dice la palabra del Señor que tiene que ser irreprensible, ¿sí? Y tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Gloria sea el Cordero de Dios. Es el requisito para los ministros. Pero qué lindo es cuando uno recibe un ministerio. Qué lindo es cuando uno recibe un ministerio de parte del Señor. Uno se goza, uno se alegra. Como decía nuestra hermana, que ella en un tiempo había recibido de parte de Dios y había sido, ¿no es cierto?, hermano, apartada para una determinación de trabajo, de tarea. Es una gran bendición cuando nosotros somos, hermanos, apartados por el Señor, cuando nosotros somos elegidos por Dios para el servicio de la obra del Señor.
¿Sabe que un ministerio, hermano, nos da la oportunidad, nos da la libertad de poder administrar? ¿Y qué vamos a administrar? Las cosas del Señor. Cuando usted le alaba al Señor, cuando usted dice voy a alabarle al Señor, usted está administrando, porque a través de esa alabanza, a través de ese coro, o a través de ese agradecimiento, de esa palabra o de esa meditación que usted da, usted está ejerciendo, ¿no es cierto?, el ministerio dado de parte de Dios a través de su vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Está administrando. Quiere decir que no solamente es bendición para usted, que tiene la oportunidad de poder expresarse, de poder ser participante, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios, de ser participante en la obra del Señor, sino que usted está ministrando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros estamos de este lugar, pero no podemos medir muchas veces las cosas que Dios está haciendo en los corazones. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios está obrando. Por eso cuando uno de repente está alabando al Señor, un coro de avivamiento, y el Espíritu Santo de Dios desciende con poder, con autoridad, y uno ve que la gente llora, se goza, salta, brinca, aplaude, dice gloria a Dios, aleluya, es porque el Señor algo especial está haciendo a través de la vida que está ministrando esa alabanza o ese coro. Cuando uno está predicando la palabra de Dios, Dios está hablando a los corazones, Dios está hablando a la vida, y la persona dice amén, así es, así sea. Y sabe que comienza el Señor a ministrar. Tal vez alguien puede entrar por esa puerta angustiado, triste, enfermo, tal vez con problemas, tal vez golpeado, ¿no es cierto?, por la circunstancia o por el trajinar del día. Pero al entrar por esa puerta, como dice el salmista, con acción de gracia, con cántico y alabanza, ¿sabe qué, hermano? Dios comienza a ministrar a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra, la meditación de la palabra. Dios lleva esa carga, Dios lleva ese peso y le da libertad, le da paz, le da gozo, le da una bendición grande que desciende desde los cielos, porque hay alguien que Dios está usando para ministrar. Decía a tu hermano que está a tu lado, ponete contenta, ponete feliz, ponete más que contenta, dichosa, dichoso, cuando tenés la oportunidad de poder estar de este lado y decir unas palabras, cantar un cántico de júbilo, un cántico de adoración, porque en ese momento vos estás siendo instrumento en la mano de Dios. En ese momento Dios está usando tu vida. En ese momento el Señor está administrando a otra persona, a otro hermano, a otra hermana, o tal vez un amigo o alguien que viene por primera vez. El Señor está administrando. Entonces, cuando uno recibe un ministerio, los ministerios que Dios da es para ministrar, es para servir al Señor, es para ser participante, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios, de lo que el Señor nos ha entregado. Por eso cuando el apóstol Pablo nos habla acerca del ministerio del apostolado, ¿cuántos estuvieron atentos a todo lo que leímos? Qué duro, ¿no? Fue duro lo que leíamos, ¿sí? Todas las cosas que tuvo que pasar el siervo de Dios, todas las cosas que tuvo que soportar el siervo de Dios, todas las cosas que tuvo que vivir el apóstol Pablo por la causa de Jesucristo, por la causa de la predicación de la palabra. Pero ¿sabe? Como fue un hombre cambiado, transformado por Dios, y el Señor se manifestaba en su vida y se revelaba su vida, Él lo hacía con gusto, y tenía esa pasión, tenía ese deseo, tenía esa voluntad, esa buena voluntad de cada día llenarse más de Dios, de llenarse más de Dios. Por eso Pablo decía: hermanos, oren por mí,
Oren por mí, hermano, para que cuando yo abra mi boca, Dios ponga palabra en mí. Y sabe que eso también tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros, que cada hermanito, cada hermana que viene, o cada hermano que viene a dar una palabra o viene a alabar un cántico de júbilo, una adoración o una meditación o contar un testimonio, usted que está sentado en ese lugar pueda orar en su corazón y decir: Señor, usa la vida de mi hermana, usa la vida de tu siervo, usa la vida de tu sierva. Y sabe que, hermano, los cielos se abren y la bendición comienza a fluir con poder, con autoridad, y cae, dice la bendición, como la lluvia, hermano, que riega la tierra. Y cuando la lluvia, la bendición cae, sabe que todos los males se tienen que ir, porque el que toma el dominio, el control de la vida es Jesús. Pablo dice: el ministerio de los apóstoles. ¿Qué trabajo? El trabajo de los apóstoles. Así pues, tengamos a los hombres por servidores. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? No menosprecies a tu hermano. No menosprecies a tu hermana. No lo mires como vino. No mires como vino vestido, como vino peinado, como vino arreglado. Míralo como un servidor. Míralo como una servidora de Cristo. ¿Y sabe qué? Cuando vos lo mirás como un servidor, como una servidora del Señor, es porque vos estás teniendo estima sobre esa persona. Es porque vos lo estás teniendo en estima. Y le estás teniendo respeto. Y la estás considerando, lo estás considerando. Y ¿sabe qué lindo es cuando nosotros nos sentimos amados? ¿Sabe qué lindo es cuando nosotros nos sentimos, hermano, ¿no es cierto? Hermano, amados por los hermanos, respetados, considerados. Que todas esas cosas que tendríamos que recibir de nuestra familia o tendríamos que recibir afuera de nuestros amigos, no lo recibimos en la hermandad. Lo recibimos, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, a través de su palabra y a través de la bendición que el Señor está derramando sobre cada uno de nosotros. Dice: tener a los hombres como servidores de Cristo. Y sabe que servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es un privilegio. Por eso tu anhelo en tu corazón tiene que ser servirle al Señor. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? ¿Cuántos le quieren servir al Señor? ¿Sabe que cuando vos empezás a ocuparte de las cosas de Dios, cuando vos empezás a preocuparte por las cosas del Señor, cuando vos empezás a hacer algo, ¿no es cierto?, en agradecimiento de todas las cosas que el Señor hizo en tu vida, yo quiero decirte algo: el Señor se empieza a preocupar por las cosas tuyas. Gloria sea el Señor. No sé cuál es la necesidad que vos tenés, si es espiritual, si es, ¿no es cierto?, hermano, familiar, si es matrimonial, si es en la familia, si es en los hijos. Tal vez estás pasando un momento difícil en tu vida, pero el Señor te dice: sírveme. Tené, ¿no es cierto?, aleluya, a los hombres como servidores de Cristo. Y servir al Señor es un privilegio. Tenés que honrarle a Dios, tenés que honrarle al Señor, iglesia, con tu servicio. No te olvides que el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ellos discutían a ver quién iba a ser más grande, pero el Señor le dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos: yo estoy entre vosotros, no como el que se sienta en la mesa, sino como el que sirve. El que quiera ser grande entre sus hermanos, sea servidor de todos. Pero sabe, es un privilegio servir al Señor, es un privilegio mirar por la obra de Dios, es un privilegio administrar en la presencia del Señor. Si pones mano a la obra, quiero decirte que los cielos están abiertos para ti de noche y de día. Y el Señor te concederá la petición de tu corazón. Amén. El Señor te concederá la petición de tu corazón.
día hablaba con un joven. Me decía, ¿por qué hay gente que le cuesta tomar decisión? ¿Por qué hay gente que le cuesta aceptar la palabra de Dios? Yo lo miraba. Y el joven decía, cuando yo estaba en la droga, cuando estaba en la delincuencia, cuando estaba en la calle y hasta dormía en la calle, un día dije, Dios, cambiarme. Él dijo, tomé una decisión. Y yo lo escuchaba y lo observaba. ¿Y sabe qué le dije? ¿Cuántas veces el Señor te habló? ¿Cuántas veces el Señor te llamó con amor? ¿Cuántas veces el Señor te dijo, hijo mío, mío eres tú? Yo te engendré. Dame hoy tu corazón. Pero no lo escuchaste. No lo escuchaste. ¿Y por cuánto no lo escuchaste? ¿Por cuánto no valoraste? Cuando el Señor te estaba hablando con amor, fíjate, te tuviste que golpear en la vida. Y cuando el diablo te decía matate, que no servís para nada, tomaste una decisión. Decía el que está a tu lado, era necesario que te pasara todo lo que te pasó. Si hubieras oído, ¿no es cierto?, escuchado la voz de Dios en ese momento, no te hubiera pasado las cosas. Quiere decir que tu propia decisión. El Señor dice que hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero su final son caminos de muerte. ¿Sabe que muchas veces el Señor llama con amor? Y uno tiene que pasar una etapa, tiene que pasar un proceso duro, donde Satanás, el diablo, lo zarandea, porque dice que el diablo vino para hurtar, para matar, para destruir, pero más Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida abundante se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Alábale, dale gloria al Señor que vive para siempre. Era necesario. Pero por cuanto no escuchaste, te tuvo que pasar todo esto. Hasta que un día te acordaste de Dios. ¿Sabes qué le decía yo al joven? Yo te veía cuando te recostabas en el auto, con esa parada de comprador, de compadrito, de sobrador, de altanero. Pero tu madre, tus hermanos estaban allá dentro de la iglesia. Y le dije, no me digas que no escuchaste la palabra. Ahora no le hiciste caso, pero te tuvo que pasar todo esto para que entiendas que hay alguien que te ama. Que aunque el diablo haya pensado en destruirte, había alguien que te tenía agendado en su agenda desde antes de la fundación
del mundo para que seas bendecido con toda bendición. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. El Señor sabía que vos le pertenecías, y si no entendiste en un principio, Él te iba a llamar de una manera, de otra te iba a llamar, porque había una madre, había unos hermanos que clamaban en la presencia del Todopoderoso. Alaba al Señor de gloria, bendito sea el Señor. Había una familia que estaba así. Amén. Ahora Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. ¿Cuántos les quieren ser fieles al Señor? Decirle que está a tu lado: seámosle fieles al Señor. A ver, seámosle fieles al Señor. Aunque la tierra sea removida, aunque la tierra sea sacudida, seámosle fieles al Señor. Dice que lo que requiere a los administradores que sean hallados fieles. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, hermana, hay una corona, ¿no es cierto? Aleluya, que está preparada para ti. No dejes que las luchas, los problemas, las dificultades, las circunstancias de esta vida, hermano, te lo arrebate. Gózate, alábale al Señor y pon tus peticiones delante de Él. Mira, dale un aplauso. ¿Cuántos versículos de Dios? Pablo está hablando esta palabra. Dice: porque yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo. ¿Quién te juzga? Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. ¿Quién te juzga? Tal vez alguien te dijo: a vos te pasó esto por esto, que vos sos así. En vez de darte una palabra de aliento, en vez de darte una palabra de fortaleza, te hunde más. Pero qué lindo cuando alguien que entiende las cosas de Dios te da una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de restauración, una palabra que te dice: hermano, hermana, levántate, fuerza, adelante, valiente, adelante, guerrera, adelante, campeona, campeón, sigue peleando, aleluya, que la victoria es tuya. Es dura la batalla, pero la victoria es tuya, porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario, y esa victoria se la dio a su amada iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, que somos nosotros. Alábale al Señor, bendito sea su nombre. Ahora, Pablo pone, por ejemplo, versículo 6 dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo, dice, en mí y en amor, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Porque ¿quién te distingue o quién tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Porque hay muchas personas que usan las cosas de Dios para jactancia, para vanagloria. Hay personas que dicen: viste, yo oré y se sanó. Yo prediqué, dice, y se convirtió. No dice: el Señor lo convirtió.
No dice, oré al Señor Jesucristo y le pedí al Señor que obre, y el Señor Jesús obró. Siempre está la vanagloria del hombre, ¿no es cierto?, por delante. Y la gloria hay que darle al Señor. Toda la gloria es para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es para el Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Somos servidores de Jesucristo. Somos administradores en la presencia de Dios. Y el Señor dice en esta palabra, a través del apóstol Pablo, pone por ejemplo su propia vida. Por eso Pablo le decía a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero fíjese como Pablo no era una persona que es solamente él, porque era el apóstol, ¿no es cierto?, de poder, porque dice que era un heraldo, que significa rey de alma. La palabra heraldo significa rey de alma. Él dice, ¿no es cierto?, yo siendo un heraldo no terminé siendo eliminado. Quiere decir que él se consideraba una persona poderosa en Cristo, amén, con armas tremendas. Por eso el diablo, hermano, decía, Cristo sé quién es y a Pablo lo conozco. Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que el apóstol Pablo presenta al hermano Apolo. ¿Quién era el hermano Apolo? ¿Cuántos quieren saber quién era el hermano Apolo? ¿Nadie quiere saber quién era el hermano Apolo? ¿Quién era el hermano Apolo? Y acá en esta noche, ¿no es cierto, hermanos? Puede haber un Apolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos somos los Apolos. Amén. Bendito sea el Señor. Y lo que el apóstol Pablo dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo. Dice: en mí y en Apolo, por amor a vosotros, lo he presentado. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que Apolo, hermano, cuando dice la palabra del Señor, que él estaba predicando la palabra? Apolo era, hermano, de Alejandría. Pero ¿sabe que Apolo era un hombre poderoso en la palabra, poderoso en la escritura? Y dice la palabra de Dios que era de espíritu fervoroso. Y dice que era una persona elocuente. Ahora el apóstol Pablo, cuando habla de Apolo, lo habla con tanta estima. Dice: esto que yo estoy presentando lo hago por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Entonces Pablo comparte la bendición con el hermano Apolo. Ustedes se deben recordar que en la escritura había en los tiempos de Pablo en Corintio, algunos decían: yo soy de Pablo, el otro decía: yo soy de Apolo. Amén. Y Pablo le dijo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores de Jesucristo, por medio de quien vosotros habéis aceptado a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces lo que Pablo le estaba diciendo: no le den la gloria a Pablo, no le den la gloria a Apolo, denle la gloria al Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Jesús. Alábale al Señor. A su nombre. Bendito Dios. Apolo, bendito Dios, dice que era poderoso en la palabra. Gloria a Dios. ¿Sabe que Apolo significa fuerza, padre, león, hombre de gran belleza? Hombre de gran belleza. Decide que está a tu lado: Apolo le caía bien a todos. Apolo le caía bien a todos. Ahora, cuando Apolo, hermano, predicaba la palabra, vemos en la escritura la palabra del Señor, lo que nos habla acerca de Apolo. Es tremendo la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, dice la escritura, la palabra del Señor, que Apolo estaba predicando en Efeso. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero oyendo Priscila y Aquila, le tomaron aparte y lo expusieron más exactamente en el camino del Señor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos y le recibieron. Y llegando él allá fue gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria. Amén. Pero dice que él, hermano, lo único que conocía era el bautismo de Juan. Gloria sea el Señor. No conocía lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que era, ¿no es cierto?, Apolo era, hermano, un hombre, un varón de Dios. Dice, hermano, poderoso en la Escritura. Dice que era, hermano, un hombre fervoroso en el Espíritu. Dice que era diligente. Diligente quiere decir que era rápido. Él no se quedaba, no se dormía. Él era un hombre que activaba, era un hombre que estaba continuamente accionando. Gloria sea el Señor. Pero dice que no había recibido el Espíritu Santo. Pero Priscila y Aquila, cuando lo vieron al hermano Apolo, dice que él quería ir, ¿no es cierto?, Acaya. Allí los hermanos lo aconsejaron y le abrieron puertas para que lo reciban. Pero ¿sabe qué, hermano? Imagínese usted una persona que le caía bien a todo y que presentaba a Jesucristo con poder, con autoridad, y no recibiendo todavía el bautismo del Espíritu Santo. Imagínese, hermano, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que no solamente era poderoso en la palabra, sino que cuando empezaba a clamar, a interceder, la mano de Dios se movía con poder y autoridad. Aleluya, haciendo también los milagros y los prodigios. Y a su nombre. Elocuente. Elocuente, diga conmigo, era elocuente. ¿Qué significa ser elocuente? Una persona que tiene capacidad. Decirle a tu hermano, vos tenés capacidad. Así que deja de decir no sé, deja de decir no entiendo, deja de decir no puedo. Porque si vos aceptaste a Jesús en tu corazón y el Espíritu de Dios está con vos, vos estás capacitado. Dice la Biblia que el Señor dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y dice que les dio según la capacidad de cada uno. El que tenía 5 le dijo: Señor, 5 talentos he recibido, y he ganado 5 talentos más. Bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa. El que recibió 2 talentos le dijo: Señor, 2 talentos he recibido y he ganado 2 talentos más. Bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pasa tu Señor. Y el que tenía 1 le dijo: Señor, sé que tú eres hombre veraz. ¿Y sabe lo que había pasado con el que recibió un talento? Lo había escondido. Y el Señor se enojó y le dijo: mal siervo, le hubieras dado mi talento a los banqueros
y yo hubiera tenido mi ganancia. Entonces le dijo, ¿no es cierto?, a los que estaban con él: quítenle lo que tienen y déselo al que más tiene. Y a este, échelo afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el Señor nos ha capacitado. Decía que está a tu lado, a tu hermano, decirle: hermano, fuiste capacitado. No digas que no sabes, no digas que no entiendes. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ministerios, pero están allí. Pero se tiene que manifestar. Una persona elocuente es una persona capacitada. Amén. Una persona capacitada. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Apolo estaba metido en las cosas del Señor. Apolo estaba tan metido en las cosas del Señor, hermano, y que Dios lo usaba grandemente. Ahora, una persona, hermano, elocuente es una persona capacitada, una persona ordenada, una persona de orden, una persona agradable. Bendito sea el Señor. Era poderoso, quiere decir que era eficaz, era grande, aleluya, tenía virtudes de parte de Dios. Entonces Pablo está dando testimonio del hermano Apolo. Amén. Iglesia del Señor, quiero decirte en esta noche: tú eres ese Apolo que el Señor está llamando en este tiempo. Ponte de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor Dios de la gloria. Poderoso eres tú.